Señoras y señores, hace ingreso al salón Su Excelencia el presidente de la República, señor Gabriel Boric, acompañado del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, de la presidenta de ICARE, Karen Tal, y también de Lorenzo Gasmuri, Past President de ICARE. Señoras y señores, muy buenos días. ICARE les da la más cordial bienvenida a la 45ª versión del Encuentro Nacional de la Empresa ENADE 2023, Concordia Discourse, la conexión de la divergencia. Desde 1974, ENADE ha sido el principal punto de encuentro de la comunidad empresarial chilena y por más de 45 años, ENADE ha contribuido a formar opinión, aportando una adecuada visión de las perspectivas económicas, sociales, tecnológicas, también culturales, que influyen en el desarrollo de nuestro país. De esta manera, ICARE proporciona un adecuado marco de referencia nacional e internacional para la planificación empresarial. ICARE saluda y agradece la presencia en esta apertura del presidente de la República de Chile, señor Gabriel Boric, del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, don Ricardo Mewes, y saludamos también a las autoridades que hoy nos acompañan o que se van a unir durante el día. El expresidente de la República, señora Michelle Bachelet y señor Sebastián Piñera, señor ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, señor ministro de Hacienda, Mario Marcel, señora ministra, secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, señor ministro de Justicia, Luis Cordero, señor ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, señora ministra de Obras Públicas, Jessica López, señora ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, señora ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, señora ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, señor ministro de Deporte, Jaime Pizarro, señoras y señores embajadores de Bélgica, Colombia, Guatemala, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Israel, Noruega, Japón, Suecia, Turquía y también otros representantes de las misiones diplomáticas de países amigos y organismos internacionales. También saludamos al señor comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, señoras senadoras y diputados, señores y señores subsecretarios, señoras alcaldesas, señores alcaldes, señoras y señores presidentes de partidos políticos, autoridades del sector público y también privado. Hoy nos acompañan además rectores de la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Santo Tomás, Universidad Tecnológica de Chile. Saludamos también a dirigentes de los principales gremios empresariales afiliados a las distintas ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio y también de otras agrupaciones gremiales, civiles y sindicales, de los representantes de IRADE, de la región del Biobío, y de Corp Araucanía, de la región de la Araucanía, y de todos los presentes por su valiosa presencia y asistencia que le dan un especial realce a esta sesión inaugural del 45º Encuentro Nacional de la Empresa ENADE 2023. Y también ICARE saluda a las numerosas personas que están participando de manera no presencial en este encuentro, transmitido por Internet a todas las regiones de Chile y también del mundo a través de ICARE TV y a los medios asociados, Diario Financiero, La Tercera, El Mostrador, EMOL, Radio Biobío, Radio Pauta, CNN, T13, Corp Araucanía e IRADE. Y los invitamos a través de Twitter a ir dejando sus comentarios usando el hashtag ENADE. Se da comienzo a esta sesión inaugural de ENADE 2023 con la interpretación del himno nacional, el coro del Colegio Almendral de La Pintana.
del Colegio Almendral de La Pintana. Y a continuación se dirige a ustedes la presidenta del directorio de ICARE, Karen Tal. ¿No hay video? La revolución es ahora, pero es como nunca antes se vio. Una revolución donde en lugar de romper todo, se crean grandes acuerdos. En esta revolución el sector público y el privado están del mismo lado. Acá no existe otro bando, porque cuando colaboramos somos capaces de apagar los más brutales incendios y de encender el fuego interno. Esta es la revolución de la confianza, pero también se alimenta de rebeldía frente al pesimismo y al inmovilismo. ¿Quiénes son estos rebeldes? Los emprendedores que se tropiezan, se paran y no agachan la cabeza. Los funcionarios públicos que están al servicio de los vecinos y dignifican al Estado con su silencioso esfuerzo. Los trabajadores que producen la tierra, salvan vidas, construyen viviendas y llevan el pan a la mesa. Los ciudadanos que luchan contra la adversidad, hombro a hombro y nunca se dan por vencidos. Los que escuchan y no pelean. Los que proponen y no imponen. Los que colaboran y no se oponen. A todos ellos, hoy el país los convoca. Esta revolución colaborativa es capaz de sentar en una misma mesa a quienes piensan distinto e invitarlos a ponerse de acuerdo. Capaz de despertar la economía, superar la indiferencia y de escuchar al otro antes que a nosotros mismos. Si todos ponemos el hombro, vamos codo a codo. De esta revolución salimos mejores, porque entramos todos juntos. Bienvenidos a este sueño, a la revolución de la colaboración. Bienvenidos a ENADE 2023, la conexión de la divergencia. Excelentísimo señor Presidente de la República, Gabriel Boric. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ministro Juan Eduardo Fuentes. Señora Expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Señor Expresidente de la República, Sebastián Piñera. Señora Presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Señoras y señores Ministros de Estado. Señoras y señores senadores y diputados. Señor Comandante en Jefe de la Armada. Autoridades civiles y militares, señor Presidente de la Confederación de la Producción de Comercio y presidentes de las ramas de la industria, minería, comercio, agricultura, banca y construcción. Estimados directores y socios de ICARE, estimado equipo ICARE, señoras y señores dirigentes gremiales y sindicales, empresarios ejecutivos, trabajadores de pequeñas, medianas y grandes empresas, señores periodistas, representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos. Bienvenidos a este Encuentro Nacional de la Empresa. Como ha sido tradicional, en las 45 versiones de ENADE nos acompaña hoy Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien también participó en la versión del año pasado como presidente electo. Agradecemos su presencia esta mañana y escucharemos con mucho interés su mensaje al mundo de la empresa. Desde 2019, 7 de cada 10 chilenos siente que el país va por mal camino. Y aquí estamos todos hoy para construir juntos un escenario distinto. En esta versión de ENADE no solo nos hemos preocupado del contenido, sino también de la convocatoria. Se nos pasó un poco la mano, pero es importante. ¿Por qué? Porque en momentos difíciles estamos convencidos de que solo juntos, todos juntos, gobierno, política, empresarios, trabajadores, académicos, sociedad civil, podremos generar un punto de inflexión para volver a soñar con un Chile en que todos nos sintamos incluidos y que avanza hacia el desarrollo. Gracias a quienes han aceptado nuestro llamado y han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí hoy presencialmente. Este ENADE ocurre en un contexto muy particular de nuestra historia. Cuando pasen los años, este 2023 será recordado como un año crucial, que podrá marcar el camino del futuro para nuestro querido país. De lo que hagamos en los próximos meses y en las decisiones que como sociedad adoptemos,
dependerá no solo el destino de nuestra generación, sino también el que marcará la vida de nuestros hijos y nietos. Nuestro gran desafío es recuperar el sueño que parece haberse extraviado, el sueño de movilidad social que aspira a que nuestros hijos estarán mejor que sus padres, el sueño del desarrollo que nos incluya a todos y a todas. Los invito, por un rato, a imaginar a Chile 2023 como una temporada de una serie. Concentrémonos en el último capítulo, con dos desenlaces contrapuestos y alternativos. En el primero, posible y deseable, Chile aprobó por amplia mayoría una nueva Constitución. Alcanzó un pacto tributario de largo plazo que promueve el ahorro, la inversión y el crecimiento y generó los recursos públicos necesarios para atender las demandas sociales. En este final optimista, las medidas en materia de seguridad dieron sus primeros resultados y avanzamos en una reforma previsional que reconoce la propiedad sobre los fondos de los afiliados, el derecho a elegir sobre quién le gustaría que administrara sus recursos y, por sobre todo, logró mejorar las pensiones de aquellos sectores más vulnerables. En este final, la economía habría empezado a mostrar signos de recuperación y la inflación fue controlada. Sin embargo, existe otro desenlace, también posible, pero que creo de corazón nadie de los que está en esta sala quisiera que ocurra en la realidad. En este escenario negativo, Chile podría terminar 2023 con la propuesta constitucional rechazada, la crisis de seguridad, delincuencia, violencia, crimen organizado, terrorismo en la macrozona sur podría seguir desbordada y las reformas tributarias y previsional podrían verse paralizadas por la falta de acuerdos. Para cerrar este triste final que nadie quiere, la economía chilena podría no haber alcanzado la anhelada recuperación. Este camino nos arrastraría a un debilitamiento de los valores democráticos y al populismo que sufren muchos países del mundo. No nos olvidemos que hoy, según The Economist, solo el 29% del planeta vive bajo una democracia plena. Y pongamos atención a un dato preocupante. Según la última encuesta CEP, solo un 49%, menos de la mitad de los encuestados, está a favor del enunciado «la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno». No podemos permitir que el inmovilismo y la falta de respuesta a las demandas de los ciudadanos nos cueste nuestra democracia. No permitamos que sea ese el desenlace. Desde ICARE, como punto de encuentro de la sociedad chilena, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, ahora y en el tiempo que viene, para que el escenario que se haga realidad sea el primero. Es en este espíritu de colaboración y trabajo compartido que hemos convocado a la presente versión del Encuentro Nacional de la Empresa 2023. Chile lleva ya un tiempo largo de polarización, discrepancias y confrontaciones. Ha llegado la hora de hacer un esfuerzo sincero, serio y honesto para ponernos de acuerdo en ciertas reglas básicas que definan lo que queremos ser como país. Debemos escuchar la voz y los anhelos de las personas que reiterada y mayoritariamente han mostrado que prefieren la paz antes que la violencia, que optan por la libertad de elegir en materias tan trascendentes como los derechos sociales, sobre los que se pronunció la ciudadanía en el plebiscito del año pasado. El pueblo chileno ha mostrado con especial claridad su profundo sentido común en los momentos más difíciles de nuestra vida como nación, particularmente en los acontecimientos más agudos de nuestros conflictos políticos, en las crisis económicas, en catástrofes naturales e incluso en la forma en que se han expresado las manifestaciones sociales, en que la inmensa mayoría ciudadana diferenció nítidamente la protesta pacífica de la violencia destructiva. Como chilena, como mujer y como observadora atenta de la realidad de mi país, siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que frente a tanta evidencia de que los chilenos no queremos quedarnos anclados en los conflictos del pasado, esto no logre ser asumido por la mayoría de nuestros dirigentes? ¿Qué debemos hacer los chilenos para que nuestros líderes nos convoquen a la unidad y no a la división? Nuestra apuesta y convocatoria como ICARE es que Chile opte por el camino de los acuerdos razonables, consensuados y técnicamente fundados en todos aquellos desafíos y decisiones que la realidad y la voluntad de la ciudadanía ha concentrado para nuestro país.
Aquí quiero ser muy clara. Promover estos acuerdos no significa aprobar cualquier contenido, sino aquellos que fortalezcan el desarrollo económico y social y nos permitan retomar la senda del crecimiento que hizo conocido a Chile como un país de progreso y se haga cargo al mismo tiempo de las grietas de nuestro modelo que, ya sabemos, tenemos que corregir. Si en el proyecto de 40 horas se pudo llegar a una ley que mejorará la vida de muchas personas sin que nadie impusiera su propia visión, ¿por qué no se puede extender este mecanismo, esta manera de hacer política, a otros desafíos que tiene el país? En estos días, el Senado y la Cámara de Diputados también han llegado a acuerdos en una agenda de seguridad pública. Ello es otro ejemplo de que si se quiere, se puede. Por ello, no tenemos derecho a perder la oportunidad de intentarlo, con todas nuestras fuerzas. Este objetivo requiere, como elemento esencial, la capacidad de quitar el foco en nuestros propios paradigmas y anteponer el bien superior, especialmente el de aquellos que aún sufren necesidades apremiantes y viven carencias que nos interpelan como personas y como sociedad. Para que estas palabras se transformen en acciones, debemos dar pasos hacia la generación de un clima de colaboración y trabajo conjunto. La pandemia nos enseñó que el Estado proactivo pudo ponernos en los primeros lugares del ranking mundial de vacunación contra la epidemia. El resultado: vidas salvadas, personas atendidas en forma digna y oportuna, esfuerzos conjuntos. Para que ello se lograra, se requirió un aspecto esencial: que junto a un amplio sistema público coexistiera una sólida red de salud privada. De lo contrario, este resultado habría sido imposible. Este ejemplo de colaboración público-privada es válido para todos los ámbitos, especialmente en la gestión de los derechos sociales. Esta responsabilidad compartida es también aplicable para abordar con eficacia lo que hoy la ciudadanía estima el más importante problema que afecta al país: la delincuencia y el crimen organizado. Observamos con preocupación también los recientes hechos ocurridos en Calama. En este sentido, valoramos los esfuerzos que realiza tanto el Gobierno en su ámbito de acción como el Congreso en el suyo, para reforzar la labor de policías y concordar un fast track legislativo que permita hacer realidad el derecho a vivir en un país seguro. Nunca más un carabinero debe pagar con su vida la noble misión de cuidarnos y protegernos. Para ellos, nuestro reconocimiento y homenaje. La presente versión de NADE se convoca bajo el lema Concordia Discourse, que se traduce como la conexión de la divergencia. Este es el mismo lema con que ICARE había convocado el Encuentro Nacional de la Empresa 2019, que debió suspenderse por los hechos ocurridos en octubre de ese año. Quisimos mantenerlo para dar una señal muy potente respecto de que los problemas, expectativas, las demandas sociales que llevaron al estallido social siguen estando presentes y que debemos pasar de los diagnósticos a las soluciones. Personalmente, por razones profesionales, me tocó escuchar los motivos que daban las personas que salieron a marchar a finales del 2019. Una síntesis simplista quizás de estas demandas tenía que ver con un ingreso que alcance para pagar la vida, que el trabajo nos permita un adecuado equilibrio para disfrutar a nuestras familias, el derecho a una salud oportuna y a una educación de calidad, una pensión para una vejez digna, que no haya personas de primera y segunda clase, que el desarrollo no sea a costa del medio ambiente, que la gente tenga agua para tomar, que el modelo de desarrollo sirva a las personas antes que a los números. ¿Quién podría estar en desacuerdo con la esencia de estas aspiraciones? Las personas estaban y estuvieron por varios meses esperanzados de que el estallido social nos conduciría a ser un país mejor y más equitativo. Pero hoy han perdido la esperanza y tenemos que recuperarla. El resultado del plebiscito constitucional del 4 de septiembre del año pasado nos mostró que estas mismas personas quieren
que el abordaje de esos desafíos se haga en paz, en orden, con prontitud y sin demoler los avances que ha costado tanto tiempo y, por cierto, tantos sacrificios lograr. Valoramos el clima de mayor entendimiento y responsabilidad con que la mayor parte de los sectores políticos han abordado el actual proceso constitucional, que debe ser considerado como uno de los cauces, por supuesto no el único, con que debemos acometer la construcción de un país mejor, más unido, más justo y desarrollado. Chile tiene enormes potencialidades para volver a ser el líder entre los países de América Latina y otros países en desarrollo. Tenemos grandes ventajas para la promoción e impulso de la economía verde. Litio, hidrógeno verde, combustibles sintéticos, energías renovables, conforman un conjunto de oportunidades únicas. Chile puede ser el primer país del mundo que puede descarbonizar su economía al 2040 con proyectos privados o público-privados que no necesitan del aporte estatal. Para ello se requiere una tríada conformada por una estructura tributaria estable, una institucionalidad ambiental que genere certezas y la voluntad del Estado para que los permisos de los proyectos productivos y de servicios sean tramitados con objetividad y oportunidad. Desde el ámbito empresarial también tenemos claras nuestras propias tareas y urgencias. ¿Quién puede dudar del tremendo aporte que hace al país el millón de empresas que existen y que son el espacio de crecimiento para más de 8 millones de chilenos? Pero también debemos hacernos cargo de que hoy, por distintas razones, enfrentamos una crisis de confianza hacia las empresas. Nos debe preocupar que todos los días más de 1 millón de chilenos salgan insatisfechos con la experiencia de servicio que recibieron de alguna empresa privada. Un foco central en la recuperación de las confianzas en Chile lo aportará el sector empresarial, desafiándose en todos los frentes que estén a su alcance para ser cada día mejores, creando valor compartido y generando mercados cada vez más abiertos, competitivos e inclusivos. Debemos también hacernos cargo de los desafíos que nos ofrece la inteligencia artificial, que podría cambiar la forma de aprender, de trabajar y de gestionar. Nuestro próximo Congreso de Marketing de ICARE estará dedicado a esta muy relevante materia. Construir mejores empresas seguirá siendo un eje central del trabajo de ICARE durante los próximos años. Señor presidente, usted tiene en sus manos la oportunidad de ser el presidente que una a Chile, tras un largo devenir de desencuentros, fracturas y antagonismos. Usted puede lograr que recuperemos el sueño de vivir en un país más justo, más equitativo, donde exista orden y tranquilidad. Usted es joven y por ello puede acercar a generaciones que pensamos distinto. Tiene la oportunidad histórica de liderar un proceso que permita trabajar en unidad, cerrando también las brechas de la polarización política. Estimado presidente, de aquí a unos meses usted podría ser el presidente que ponga su firma en una nueva Constitución y en las leyes que aprueben reformas razonables y realistas, que sean concordadas transversalmente para el bienestar de la gente y para recuperar el crecimiento y la inversión de nuestro país. ¿Podría usted también ser el jefe de Estado que combata con decisión y sin ambigüedades la delincuencia, la violencia y el crimen organizado que nos agobia cada día? Usted podría ser el presidente que dé por concluido el capítulo de nuestro país que comenzó con el estallido social y que nos permita volver a soñar y volver a creer en el futuro, liderando la revolución de la colaboración. ¿Es posible imaginar un mejor logro para un presidente que unir a la gente del país que ama? Tengo la convicción de que si esta desafiante tarea es difícil, no se aborda con prontitud y sentido de urgencia, Chile lamentablemente podría transitar hacia caminos de mucha oscuridad. Creo interpretar a todos quienes nos acompañan hoy y a los cientos de miles de personas que nos ven y escuchan a través de diversas plataformas que transmiten este encuentro. Si le digo que si lo hace, si está dispuesto a hacerlo, todos estaremos con usted, aunque no pensemos igual y a pesar de nuestras diferencias y diversas visiones e ideales. En esta tarea, por el bien superior de Chile,
puede usted contar con el apoyo del mundo de la empresa. Estimado presidente, la seguridad, la prosperidad y la unidad de Chile no solo son posibles, sino que son la urgencia insoslayable de la hora presente. En sus manos está conseguirlo. Cuente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta del directorio de ICARE, Karen Tal. Y a continuación los voy a invitar a escuchar la exposición del señor Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Gracias. Muy buenos días. Excelencia, Presidente de la República de Chile, señor Gabriel Boric. Señora Expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Señor Expresidente de la República, don Sebastián Piñera. Estimada Karen Tal, Presidenta de ICARE. Estimadas ministras, ministros de Estado, autoridades, queridas empresarias, empresarios, emprendedores, dirigentes sindicales y dirigentes gremiales, estimados representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Agradezco a ICARE su invitación a participar en este importante encuentro empresarial que nos une para hacer una pausa en torno a un tema tan relevante que se refiere a buscar puntos de encuentro a pesar de las diferencias. Porque estamos viviendo un año clave en materias políticas, sociales y económicas, marcado por el desafío de reimpulsar el crecimiento y las inversiones y por la discusión en torno a reformas que van a cambiar la manera en cómo nos organizamos como país, cómo financiamos las demandas sociales, cómo mejoramos las pensiones de millones de trabajadores y trabajadoras, por nombrar los desafíos más relevantes. Frente a todo ello, siempre hay más de un camino. Hay más de una manera para llegar a donde todos queremos ir. Y eso es el pluralismo que nos caracteriza como sociedad, que en sí mismo contiene las diferencias y que debe desafiarnos a buscar puntos de encuentro, lo que nos exige escucharnos, dialogar, ceder y entender que la verdad la construimos entre todos. Es cierto, dialogar con quien no comparte la misma mirada supone una cuota importante de humildad para reconocer que las ideas ajenas pueden ser mejores que las propias y por lo mismo requiere también de generosidad para ceder en pos de un objetivo más grande. ¿Pero qué puede ser más grande e importante que nuestro país? No permitamos que la historia nos pase la cuenta por no haber estado a la altura. Por eso, en el proceso de construcción de soluciones y de diseño de importantes reformas, nadie puede imponer su postura ni excluir a otro. Ya lo vivimos el año pasado en el proyecto constitucional que quiso dejar fuera la voz de amplios sectores de la sociedad, lo que finalmente fue rechazado por la gran mayoría. Tenemos confianza en que esta vez primará la inclusión, la racionalidad y la sobriedad para redactar un texto equilibrado y que garantice las condiciones para seguir avanzando hacia el desarrollo integral, además de posibilitar un sistema político y electoral que le dé gobernabilidad y estabilidad al manejo de nuestro país. Pero nada de eso será posible si no logramos unirnos como sociedad frente a la grave crisis de seguridad que estamos viviendo. Condenamos con mucha fuerza la situación de violencia, delincuencia y narcotráfico que hoy azota a nuestras ciudades y que tantas víctimas ha dejado. Condenamos también los ataques que día a día siguen sufriendo la Araucanía y la provincia de Arauco. Zonas completas de nuestro país se
se están volviendo inexpugnables como verdaderas fortalezas de terrorismo o delincuencia. Urge un trabajo mancomunado para que podamos volver a disfrutar de las ciudades sin temor a ser asaltados, que nuestros comerciantes puedan abrir sus negocios sin temor a ser extorsionados y que las bandas del crimen organizado no se tomen nuestras calles y barrios. Hoy nos vemos ante un problema de fondo en que a las policías se les pide mucho, pero se les da poco. Y aun cuando los discursos la respaldan y los últimos anuncios señalan aumentos en la entrega de recursos para su actuar, tememos que siga siendo insuficiente ante la magnitud de la violencia que enfrentamos. Porque, siendo sinceros, lo que realmente aterra es el hecho de que las bandas criminales puedan tener no solo mayor presupuesto, sino que además mayor tecnología y capacitación. En definitiva, nos aterra a que sean más organizados que nuestro Estado. Reiteramos hoy nuestro apoyo, respeto y gratitud a Carabineros de Chile, una institución que ha sido tan golpeada en el último tiempo, mientras sus hombres y mujeres cumplen heroicamente su función de proteger a la ciudadanía. Pero apoyamos también y creemos que es relevante su necesaria modernización, dado el complejo tipo de delitos que hoy debemos combatir. Además de las dolorosas consecuencias humanas que nos deja la violencia, quiero ser claro en señalar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay creación de empleos. Por tanto, necesitamos a todos los actores de acuerdo en cómo recuperar la seguridad, que es una condición básica para que Chile recupere confianza, paz social y reimpulse el crecimiento y el desarrollo. En esa lógica de colaboración público-privada, también esperamos avanzar en un acuerdo transversal en materia tributaria, donde el Gobierno aspira a presentar una nueva reforma. Chile tiene necesidades sociales pendientes, de eso no cabe ninguna duda. Miles de familias aún no reciben el beneficio del progreso y merecen poder acceder a una salud y educación de calidad, a una vivienda digna y a una mejor pensión. Y por eso el Estado requiere recursos. Por eso, desde el mundo empresarial, participamos en las mesas de diálogo tributario convocados por el Gobierno, donde concurrieron expertos de la CPC y sus ramas, junto a una serie de organizaciones diversas, en un trabajo donde hubo diferentes visiones y diagnósticos, pero de igual forma quisimos aportar para lograr un pacto fiscal transversal que, junto con allegar los recursos que el fisco requiere, entregue certidumbre, confianza y estabilidad a los inversionistas y a la ciudadanía. Debemos tener presente que la reforma que se realice debe afectar lo menos posible el crecimiento económico y la inversión. Es más, las medidas que se tomen deben promover el ahorro que financia la inversión del país, que a su vez es la principal fuente de crecimiento en el mediano plazo, lo que genera empleo y bienestar social. Cuando se grava el stock de ahorro, inmediatamente se desincentiva la inversión. En consecuencia, el impuesto a las utilidades retenidas y el impuesto al patrimonio no debieran incluirse en el pacto fiscal. Además, está comprobado que el crecimiento económico es la principal fuente de recaudación fiscal, pues al permitir más inversión, nuevos empleos formales, mejores remuneraciones y más utilidades, el fisco recibe más impuestos por parte de los contribuyentes. Así, por cada punto adicional de crecimiento económico, el Estado obtiene 800 millones de dólares, lo que sitúa el crecimiento como la principal fuente para financiar las demandas sociales. Por otra parte, debiéramos hacer crecer la base imponible y en esto es clave reducir la informalidad, que a nivel laboral supera el 27%,
mermando considerablemente la recaudación fiscal y afectando la productividad, el crecimiento, las pensiones y también, en muchos casos, la seguridad de la ciudadanía. En definitiva, el pacto fiscal que buscamos tiene que incorporar con fuerza medidas más efectivas que solo aumentar los impuestos. Las pensiones también son un complejo desafío pendiente, aunque en los últimos años hemos avanzado en mejorarlas para las personas más vulnerables, gracias a la ya financiada pensión garantizada universal. Pero tenemos pendiente introducir aquellos cambios al sistema que permitan mejorar las pensiones actuales y futuras de millones de trabajadores que no pertenecen al grupo más vulnerable, con medidas que premien el esfuerzo personal y el ahorro individual, considerando aumento de tasa, combatir la informalidad, igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, entre otros elementos que hay que evaluar. Llevamos más de 10 años postergando estas decisiones. Urge un acuerdo, unirnos, a pesar de las diferencias, para alcanzar un pacto transversal que priorice el bien común. Asimismo, debemos sumar fuerzas para avanzar decididamente en materia de educación, que ha sufrido un gran retroceso con la pandemia. Necesitamos jóvenes preparados y con oportunidades de futuro que vean en la empresa una esperanza y un aliado, que se conviertan en trabajadores y trabajadoras que puedan tomar en sus manos las posibilidades de crecimiento que les ofrece la revolución tecnológica y la digitalización. Desde la CPC estamos en ello, enfocados principalmente en el fortalecimiento de la formación técnico-profesional de la mano de INACAP. Con ellos nos une una alianza bajo la cual estamos desarrollando diversas iniciativas, como una que se presentará hoy más adelante aquí en ENADE y que hemos trabajado en el marco de los compromisos empresariales que presentamos junto a ICARE el año pasado. Quisiera referirme brevemente a la pendiente reforma al sistema de salud, que también requiere de un pronto y amplio acuerdo. Pero la solución estructural de largo plazo no será posible si no se resuelve hoy, ahora, lo urgente. Queda poco para que se vence el plazo que otorgó la Corte Suprema tras su fallo, y lo que corresponde es comprometerse con la salud de los chilenos y la realidad de los pacientes, encauzando el debate hacia soluciones viables. Presidente, si esto no ocurre a la brevedad, corremos el riesgo de que compatriotas mueran por falta de atención. Donde también debemos alinearnos y tomar acciones urgentes en frente a la necesidad de reimpulsar el crecimiento económico. Probablemente Chile será el único país en Latinoamérica que decrecerá este año, y la actividad productiva enfrenta los eventuales impactos de la propuesta tributaria, la reforma de pensiones y la rebaja en la jornada laboral, lo que nos exige avanzar con cuidado en lo que se proponga. Nuestro crecimiento hoy está detenido y enfrentamos una pausa de proyectos de inversión de gran envergadura. En el último quinquenio, la tasa de inversión fue de 23,4% del PIB, por debajo del 28% que registraba hace mediados de los años 90, cuando la economía mostraba un impulso mucho mayor. Queremos volver a encantar a inversionistas locales y extranjeros, detectar los cuellos de botella que impiden el avance de proyectos y desarrollar medidas que incentiven la inversión. Valoramos muchísimo la decisión del Comité de Ministros de aprobar el proyecto Los Bronces integrado de Anglo American. Esto da cuenta del compromiso de esta compañía de incorporar altos estándares de sustentabilidad, además de ayudar a la descontaminación del aire en la región metropolitana. Sin duda, esta es una señal muy potente y muy oportuna. Paradójicamente, las tendencias en el plano internacional son favorables para Chile en materia de inversión. En el caso del litio, por ejemplo, su precio tuvo una fuerte escalada, multiplicándose por 10 entre fines del 2020 y el 2022. Pero hemos ido perdiendo el liderazgo en la producción de este mineral.
Por ello, cuesta entender por qué todavía se ha postergado el anuncio de la Política Nacional del Litio, que esperamos permita concretar muchas oportunidades de negocio de la mano del sector privado. En el caso del cobre, en tanto, también tenemos importantes ventajas competitivas. Por un lado, la electromovilidad y la nueva infraestructura necesaria para transmitir energía renovable aumentarán su demanda. Por otro lado, el Acuerdo de París estableció metas de carbono neutralidad que, para garantizar su cumplimiento, requerirán cuantiosas inversiones mineras en el mundo. En el caso del cobre, habrá que incrementar 2,5 veces su producción mundial, más de 50 millones de toneladas por año. Chile no puede perder o farrearse esta oportunidad. Hace 18 años que la producción de cobre se encuentra estancada y por cada millón de toneladas más de producción, el país podría recaudar 1.300 millones de dólares por año para destinar a financiar la agenda social. Pero para que las inversiones se concreten, además de la seguridad física a la que ya me referí, se necesita seguridad jurídica, reglas del juego claras, total respeto a las instituciones y que se vayan despejando las incertidumbres. Presidente, otro emplazamiento. La seguridad ciudadana, el crecimiento económico, las reformas tributarias y de pensiones requieren imperiosamente de un pacto nacional transversal que usted lidere y en el que participen todos los actores políticos y sociales. Cuente con nosotros, estamos disponibles para avanzar en los acuerdos que nos permitan abordar de manera armónica estos desafíos y llegar a los resultados que sean los mejores para nuestra sociedad. En este proceso es indispensable fortalecer la confianza en las personas, en nuestras instituciones, en nuestros líderes. La confianza es la base de la colaboración, ese proceso que implica trabajar en conjunto, asociarse, participar de un proyecto común, apoyarnos los unos y los otros. Y todo esto requiere de personas dispuestas a dialogar, a escucharse y a priorizar el bien común por sobre los intereses particulares. Solo así se construye confianza, y la confianza es la que permite lograr esos acuerdos tan necesarios para nuestro país. En esta tarea de restablecer la confianza, las empresas y los gremios podemos aportar muchísimo, porque somos agentes de cambio y actores protagónicos en generar transformaciones y soluciones que la sociedad demanda, impulsando buenas políticas públicas que generen progreso a las personas y desarrollo a nuestro querido Chile. Con nuestro trabajo y compromiso, las empresas y los gremios hemos demostrado cuánto podemos aportar a nuestro país, lo que nos ha permitido ir avanzando en la recuperación de la confianza de la ciudadanía, duplicando en los últimos 3 años la aprobación hacia lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ejemplo de ello es el trabajo que desplegamos durante la pandemia o el papel fundamental que tuvimos para concluir exitosamente el paro de los camioneros gracias al diálogo con todos los actores involucrados. Porque estamos al servicio del país, totalmente comprometidos con nuestra democracia, siempre dispuestos a colaborar con el mundo público y los demás actores de la sociedad. Para no defraudar la confianza, eso sí, requerimos actuar con responsabilidad. Y me disculpan el chilenismo, pero ya no es posible culpar al empedrado de nuestros errores o nuestras decisiones. Por eso, y con mucha fuerza les digo, no funciona que una autoridad culpe a los tasadores y tampoco que un empresario culpe a los proveedores. En definitiva, debemos asumir nuestra responsabilidad en cada uno de nuestros actos. Nuestro desafío
Nuestro desafío como empresarios es seguir haciéndonos cargo, comenzando por los cambios al interior de las empresas, fortaleciendo la cultura empresarial basada en la ética y la autorregulación. Y aquí, y tenemos alguna cosa en común, presidente, porque capaz que me reten también por lo que voy a decir ahora al equipo. Una tarea pendiente para el mundo gremial y empresarial. No le tengan miedo a incluir mujeres en sus directorios y en todos los espacios de decisión. En la construcción de consensos, créanme, las mujeres tienen habilidades excepcionales, porque las necesitamos y estamos conscientes de las brechas que aún debemos cerrar. En la CPC hemos dado un primer paso y hoy, con mucho orgullo, puedo decir que tengo una gran vicepresidenta. Termino citando al exgobernador general de Canadá, David Johnston, quien afirma en su libro sobre la confianza: ningún problema se soluciona, ningún desafío se enfrenta y ninguna oportunidad se aprovecha sin confianza hacia las personas y las instituciones. Y siguiendo con el título de este ENADE, les puedo decir que sin confianza no hay puntos de conexión, es decir, no hay acuerdo posible. La invitación es que cada uno de nosotros trabaje en fortalecer la confianza y con nuestras acciones hagamos entre todos un país mejor. Muchas gracias. Agradecemos a don Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Y en esta 45ª versión del Encuentro Nacional de la Empresa se dirige a ustedes el presidente de la República de Chile, señor Gabriel Boric. Muchísimas gracias a todas y todos los presentes, a quienes son anfitriones de esta instancia de diálogo. Me sumo, por cierto, a los vocativos que ya se han expresado y quiero decirles que personalmente me siento con una gran responsabilidad al hablar hoy día en este foro. Por mi trayectoria y mis ideas, sé que en muchos de quienes están aquí presentes puedo despertar suspicacias. Y les confieso que yo también las tengo frente a muchos de ustedes. Pero en el ejercicio de un año de gobierno he podido confirmar con total certeza que hay algo que, independiente de cualquier diferencia, nos une y nos permite trabajar juntos, que es el amor profundo hacia nuestro país. No me cabe ninguna duda que los empresarios no son personas movidas solo ni principalmente por la codicia, como algunas veces se caricaturiza. Por mi parte, les puedo asegurar que mi generación y nuestro gobierno no somos personas que están movidas únicamente por el poder o el romanticismo voluntarista, que es ajeno a las necesidades de la economía y de la empresa. Personalmente, estoy consciente que puedo tener muchos defectos, pero si hay uno que he tratado de mantener particularmente al margen, es la arrogancia y la tosudez. No creo
estimados y estimadas, saberlo todo. Reconozco cuáles son las zonas en donde requiero y requerimos ayuda y apoyo. Estoy, y esto lo extiendo a mi gobierno, estamos permanentemente abiertos a escuchar y a aprender. Y no siento que mi ego ni mi autoridad descansen en la pretensión absurda de tener siempre la razón, y menos en aplastar, ningunear o ignorar a nuestros contradictores o adversarios en la vida política. Soy, y espero que esto se transmita en todo nuestro gobierno, en el actuar de nuestro gobierno, una persona de diálogo y de acuerdos. Por eso se los digo de entrada, no nos dejemos llevar por los prejuicios. Tratemos de mirarnos con empatía, también con clemencia. No me cabe ninguna duda que si lo hacemos podemos trabajar juntos por el bienestar de nuestro pueblo y por el futuro de Chile. Hay momentos en la historia en que esta pareciera acelerarse. Yo no tengo ninguna duda que todo gobierno enfrenta tremendas dificultades, y creer que cuando uno está gobernando está enfrentando lo más difícil que ha pasado es también de soberbia o individualismo. Miro acá a dos expresidentes y presidentas y sé que ellos en sus 2 mandatos tuvieron que enfrentar tremendas y difíciles dificultades, tremendas y que en su momento parecían quizás irremontables. Nosotros también nos toca eso y aprendemos justamente del pasado para poder salir adelante. Pero como les decía, hay momentos en que la historia se acelera y este pareciera ser uno de ellos. Hagamos una recapitulación de cuál era la situación en el país y en el mundo el 11 de marzo del 2022. Estaba comenzando la injusta e ilegal invasión de Rusia a Ucrania y se temía su extensión al resto de Europa y del mundo. La inflación comenzaba ya en ese momento a mostrar sus garras y se temía lo peor con agoreros pronósticos, el dólar llegando a los 1.000 pesos, me imagino que todos se acuerdan. Teníamos y seguimos teniendo, y esto el expresidente Piñera fue una de las cosas que me dijo cuando nos reunimos, una situación de sequía grave que afecta profundamente nuestra economía y que alienta un clima de ansiedad. Teníamos una situación desbordada en materia de inmigración ilegal en el norte y una violencia creciente en el sur que parecía en ese momento imposible de detener. 2 amenazas que se venían acumulando desde hace años y para las cuales el Estado en su conjunto, más allá de responsabilidades particulares, porque acá no se trata de apuntar con el dedo y la responsabilidad hoy día es nuestra, el Estado en su conjunto no estaba lo suficientemente preparado. Se sumaba a esto el incremento y radicalización de la violencia, de la delincuencia, ante la cual el Estado estaba mostrando impotencia. Y esta radicalización de la delincuencia la hemos visto, por cierto, en los ataques hacia carabineros en los últimos meses que nos han conmovido hasta la médula. Los espacios públicos, muchos de ellos estaban invadidos y deteriorados tras el estallido de la pandemia. Nos encontrábamos además en medio de la Convención Constitucional, que como sabemos no logró con su propuesta conectar con la mayoría de Chile y en donde el diálogo entre quienes piensan distinto fue difícil y escaso. Y por si esto fuera poco, asumía un gobierno nuevo, joven, el nuestro, que, por qué negarlo, tuvo también dificultades en su instalación en un clima de pugnas con la generación precedente, en un clima de pugna generacional. Sin embargo, pese a este contexto,
Con humildad hemos buscado las mejores soluciones y caminos para seguir avanzando y decidimos no quedarnos en el statu quo y aprender de la historia y también de nuestro propio camino. En ese sentido, el proceso constitucional ha seguido su marcha aprendiendo de la experiencia recién pasada, integrándola, y su tarea es convenir una propuesta que sea abrazada como suya por una amplia mayoría de chilenos y chilenas, de modo que podamos cerrar esta página y disponer de una certidumbre básica para desarrollar nuestras vidas y emprendimientos. En esto me gusta y me uno a tu sueño en su primera versión, Karen. No podemos ser ingenuos. No todos los sectores políticos están en esa disposición. Por eso valoro muchísimo que acá se exprese esa conexión en la divergencia. No me cabe ninguna duda que con ese espíritu lo vamos a poder sacar adelante. Hemos también evitado la crisis económica que muchos anunciaban. Yo creo que es importante recordar esto. Los anuncios respecto a una crisis económica de proporciones eran pan de cada día. Y la economía se está recuperando con un admirable equilibrio fiscal. Y esto no es producto de una sola cosa. Estos resultados son el esfuerzo y la disciplina de todo el gobierno. Y por cierto, de la gestión del ministro de Hacienda y su equipo, Mario Marcel. La violencia en el sur, grave aún, por cierto, no pretendo en ningún caso menospreciarla, ha disminuido y les aseguro que vamos a seguir y continuar en esa dirección. Por acción de la Fiscalía y del Ministerio del Interior están presos los cabecillas de la CAM, las policías han desmantelado bandas dedicadas al robo de madera, gracias a un cambio en la legislación, y si bien hay delincuentes que han respondido provocando incendios, no les quepa duda que en esa línea de recuperar la seguridad no vamos a retroceder, y lo estamos haciendo a la vez con diálogo, con inversión en una de las zonas más rezagadas de nuestra patria y con respeto y reconocimiento también a los pueblos indígenas, en particular al pueblo mapuche, con quienes sabemos el Estado tiene una tremenda deuda de la cual es nuestro deber moral e histórico hacernos cargo, sin violencia, con diálogo. Además, estamos retomando el control de las fronteras en el norte. Hace poquito estuve allá, en diferentes fronteras, en Chacayuta, en Colchane, conversando con militares, carabineros, autoridades, vecinos de la zona. Sabemos que sin fronteras seguras no hay Estado que resista y las nuestras habían colapsado gravemente. Para esta misión pedimos, en conjunto con el Parlamento, apoyo a las Fuerzas Armadas, a quienes agradezco su dedicación y sentido patriótico, que han tenido en conjunto con Carabineros y las autoridades locales una respuesta ejemplar. Y estamos desplegando todas las capacidades del Estado, incluido nuestro servicio exterior, nuestra Cancillería, para encontrar mejores fórmulas de colaboración con el resto de América Latina para encarar el difícil y complejo fenómeno migratorio. Además, estamos recuperando, en conjunto con las autoridades locales, alcaldes, gobernadores, delegados, delegadas, las ciudades y los espacios públicos, por cierto, también con los vecinos. Esta es la señal más clara de la decisión del Estado de Chile de ganarle la guerra a la delincuencia, recuperar lo que nos es común.
Nos gustaría, por cierto, hacerlo más rápido y para eso necesitamos la colaboración de todas y todos, el sector público y el sector privado unidos por recuperar lo que es de todos los chilenos y chilenas. ¿Hemos aprendido entonces? Obvio que sí, hemos aprendido en el camino. ¿Hemos tenido que corregir en el camino? Por supuesto. Hay quienes nos acusan que ello, el corregir, el reflexionar respecto de los actos propios, sería una inaceptable muestra de cambio de opinión. ¿Acaso, me pregunto, tendría más credibilidad una autoridad que embista tosudamente contra la realidad, aunque eso lleve al país por un mal camino? No me imagino que ustedes en sus empresas confíen en ese tipo de liderazgo, en liderazgos mesiánicos. La política y el liderazgo en todas sus formas es el arte de la porosidad, de escuchar y aprender de quien piensa distinto, del diálogo, del acuerdo, de encontrar los puntos mínimos comunes. La inflexibilidad es la vocación del fanático, del profeta o del Mesías, y yo no soy ninguno de ellos. Creo, estimados y estimadas, que merece una mención especial en lo que hemos logrado avanzar en el camino, que seguro será largo, pero debe ser sostenido y perseverante, en construir, gracias también a los esfuerzos que realizaron autoridades y gobiernos anteriores, un estado de bienestar. Implementamos el copago cero, lo que significa que en la red pública de salud la atención es 100% gratuita. Transformamos el subsidio único familiar desde un beneficio al que se postulaba en un derecho, incorporando a más de 900.000 niños, niñas y adolescentes a estos beneficios. Lo más emblemático quizás, tal como en su momento fue la creación del pilar solidario o el avance en la gratuidad de la presidenta Bachelet, ha sido hasta el momento la reducción de la jornada laboral progresiva a las 40 horas. Una medida que va a ayudar a reforzar las familias. Es una medida pro familia. Yo siempre me pregunto, ¿cuántos cuentos más se alcanzarán a leer en la noche gracias a medidas como esta? Las que son, además, las familias de los trabajadores y empleadores, la base, el sustento de nuestra defensa ante las incivilidades y la delincuencia. Las 40 horas, e insisto en ellas, son un ejemplo de lo que queremos, de cómo queremos conseguir las cosas en otros ámbitos, con gradualismo, no con mesianismo ni imposición, 5 años de gradualidad para poder implementarla. Saludamos, por cierto, a quienes han avanzado desde ya. Muchas empresas aquí presentes han ya tomado ese desafío, con concesiones recíprocas y un apoyo abrumador y transversal políticamente. No con todos, pero un apoyo transversal que es muy valorable. Quiero aprovechar la ocasión para mencionar y valorar la actitud de la CPC en este proceso. En particular, en ese momento liderada por Juan Sutil, que no sé si está aquí presente, pero con quien tuvimos grandes diferencias, pero sin embargo supo dejar atrás las caricaturas y dialogar de buena fe. Y logramos acuerdos importantes. Y le doy las gracias por ello. Agradezco también a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que supo conducir este proceso con paciencia y sabiduría. Y desde luego a la ministra Vallejo y a la diputada Cariola, quienes tuvieron la visión de proponer esta medida cuando parecía una quimera, e insistieron y perseveraron en ella cuando muchos les dijeron que era imposible. Siempre nos preguntamos
¿Por qué fracasan los países? Es una buena lectura, el libro. Pero el acuerdo por las 40 horas creo que es un gran ejemplo también de cómo avanzan los países. Porque fija una ruta que vamos a tener que dialogar para poder sacar adelante las reformas, en donde nadie va a conseguir el 100% de lo que era su posición inicial. Pero por el bien de Chile, como decía Karen y Ricardo, debemos ponernos de acuerdo. Déjenme, por ejemplo, destacar algo importante de la reforma de pensiones. La reforma de pensiones que presentamos al Parlamento después de un diálogo social mantiene la heredabilidad de los fondos y la posibilidad de elegir quién invierte los fondos ahorrados y, por lo tanto, la titularidad de los mismos. Todos vamos a tener que ceder respecto a nuestras posiciones iniciales, pero ahí, cuando hacemos la interpelación al del frente, es importante preguntarnos en qué estamos cediendo nosotros. Creo que es muy relevante el insistir en que en una democracia los caminos para llegar a acuerdos son quizás más ripiosos, más difíciles, un poco más lentos, pero vale la pena. La democracia vale la pena. Y tenemos que demostrar que esta es efectiva. Y aquí hay algo importante. Uno de los problemas que ha tenido nuestro país es la dificultad para realizar cambios estructurales que incorporen a los sectores postergados en la senda del progreso, de la cual me imagino todos nos enorgullecemos. La traba de más de 10 años que ha tenido la reforma de pensiones es quizás un gran ejemplo de esto, que no nos podemos permitir seguir manteniendo esa traba. Hace poco, un sociólogo uruguayo, Juan Pablo Luna, decía algo que comparto plenamente. El problema de Chile no es solo la frustración sistemática de quienes han impulsado el desborde institucional, buscando propiciar cambios estructurales drásticos. El problema de Chile radica en la imposibilidad de institucionalizar en el tiempo procesos moderados y graduales de cambio y transformaciones sociales que logren al mismo tiempo incorporar y vertebrar políticamente a los sectores populares sin necesariamente destituir en ese proceso a las élites tradicionales. Cohesión social nos falta en Chile y tenemos que avanzar en esa dirección. Y por eso quiero hacerme cargo de lo que decía la presidenta de ICARE en sus palabras. Gobernar en un marco democrático no depende solo de la voluntad de una persona, en este caso mía como presidente de la República. Liderar es, por cierto, trazar un camino, decir a ese puerto vamos, pero para que éste se vuelva realidad requiere de toda una tripulación dispuesta a remar en la misma dirección y la confluencia de voluntades de distintos actores y fuerzas que conforman la sociedad. Y en esto tenemos que poner más de nosotros mismos, todos. Permítame ponerles un ejemplo. La reforma tributaria, como ustedes saben, fue rechazada en una primera instancia. Y la oposición, legítimamente, demandó más espacios de escucha. El ministro Marcel convocó a un proceso de diálogo del cual muchos de ustedes han participado activamente, lo cual resalto, valoro y agradezco. Pero, sin embargo, los partidos de la oposición aún no se sientan a la mesa. Otro ejemplo. Ha sido muy difícil, pero no renunciamos a ello, generar un consenso que nos permita aprobar la necesaria ley del royalty minero, con un lobby en contra muy duro del Consejo Minero. Los recursos obtenidos de esta ley van a ir, como bien saben, en beneficio directo de las regiones y sus territorios, además de ayudar a financiar la agenda de seguridad. Y hay algunos que nos dicen que no es el momento de legislar iniciativas como esta, pero yo me pregunto muy honestamente, ¿cuándo sí es el momento? ¿Cuándo es un buen momento para distribuir
de manera justa la riqueza que entre todos generamos como país? Tengo la convicción, estimados y estimadas, que crecimiento, desarrollo sostenible y distribución más justa de la riqueza no son incompatibles, sino complementarios, y que este es el momento de avanzar en esa dirección. Para que avancemos hacia un país más próspero, más justo y más seguro, se requiere que ninguno de nosotros interponga o superponga los intereses electorales y partidistas de corto plazo por sobre los intereses de la nación. Y esto a su vez implica responsabilidad y compromiso de todos, partiendo por el gobierno, pero también de la oposición y, por cierto, también de los sectores de la sociedad civil y el mundo privado. Y es que, estimados y estimadas, no podemos dejar de notar que hace 15 años, al menos, que Chile arrastra una situación de estancamiento productivo. Y ello evidencia que la receta del crecimiento que fue efectiva durante los primeros años de este siglo se agotó. Y como país no hemos sido capaces aún de terminar de perfilar un nuevo ciclo de crecimiento. Concuerdo plenamente con Ricardo cuando dice que el crecimiento es base importante del desarrollo y para tener una distribución más justa y más rica. Ahora, es importante preguntarnos por qué. Uno de los motivos es que hay sin duda una creciente desafección de la ciudadanía a este modelo de crecimiento que desde hace años es percibido como injusto o excluyente, que fue socavando la legitimidad social del modelo y la estabilidad que ustedes como empresarios e inversionistas requieren para poder proyectar sus negocios. La cohesión social de un país es elemento fundamental para poder permitir su crecimiento. Pero yo soy optimista, soy sinceramente optimista. Quizás un defecto provinciano, pero es algo que no se me pasa. Y veo cuando recorro Chile, estuve la semana pasada en Putre, voy a estar la próxima semana en Chiloé, mañana en Antofagasta, o cuando me toca viajar fuera del país. Las tremendas oportunidades que tenemos en nuestra patria. Tremendas oportunidades. Hay algunas vinculadas al modelo de desarrollo. El litio. Mañana vamos a presentar. ¿Hoy día es jueves? Mañana vamos a presentar en Antofagasta justamente la política pública al respecto. El hidrógeno verde, en donde ya no es una quimera, sino que en Chile se está produciendo hoy día en Magallanes. Ya hay una empresa que está produciendo. Las energías renovables no convencionales, que son un orgullo nacional a nivel mundial. Pero no solamente eso, también el conocimiento que se genera desde nuestras universidades, la cultura de nuestra patria. No se imaginan cómo se valora afuera de Chile a sus artistas, a los que tenemos que ser capaces también de homenajear y reconocer en vida. Son muchas las cosas en las que Chile es tremendo, que tiene tremendas oportunidades. No nos podemos dar el lujo de farreárnoslas ni desperdiciarlas. Y en ese sentido, Karen, nuevamente asumo ese sueño y desafío de ser un presidente que una a los chilenos y chilenas y no que los divida. Ahora, muy importante para el foro en el que estamos, hemos tenido una gestión económica positiva durante el 2022 y hoy nuestra economía está más resiliente de lo que muchos consideraban y que pronosticaban, con perspectivas de seguir fortaleciéndose durante los próximos meses, y eso es una buena noticia para todos y todas. Tenía una reunión con una inversora, con una empresaria extranjera, algunos de ustedes la conocerán, Ana Botín, hace poco,
y recordaba el hecho de que cuando a las empresas les va bien en conjunto con la sociedad, es una buena noticia de la cual debemos estar todos contentos. Acá no se trata de mirarnos con desconfianza. Lo decía Ricardo, si no me equivoco, romper la desconfianza es clave. Y una de las cosas de las que yo más aspiro al término del gobierno es que en Chile volvamos a confiar en nosotros mismos, en el prójimo, en el distinto. Que no nos miremos con tanto recelo. El 2022 termina con un superávit fiscal del 1,1% del PIB, siendo el primer saldo positivo de las cuentas fiscales en 10 años. La balanza comercial el año pasado registró un superávit de 3.807 millones de dólares y en lo que va del 2023 este es de 7.501 millones, dando cuenta del fortalecimiento de nuestro sector exportador, mucho del cual seguramente está aquí presente. Y como señaló el ministro Marcel hace poco, Chile está de vuelta en los portafolios de fondos internacionales. El año pasado aumentó en un 12% la inversión extranjera directa y alcanzó la mejor cifra desde el año 2015. Ahora, como decía antes, el presente y el futuro de nuestro país exige que seamos capaces de dar curso a una senda gradual, pero continua, de cambios profundos que brinden una respuesta contundente y efectiva a las múltiples inseguridades que caracterizan nuestra patria en la sociedad de la impaciencia. Esta no es una tarea sencilla, pero abordarla es urgente, necesario y nuestro deber, ya que aquí también se juega, como decía Karen, el resguardo y la valoración de nuestra democracia. Porque en el espacio que abre la inacción de las instituciones o cuando se generan grietas insalvables entre los distintos sectores políticos, surge la fractura social o los populismos cortoplacistas y efectistas. Y el populismo, bien lo sabemos, es cosa de mirar el mundo de hoy, representa un tremendo peligro para la democracia, para los derechos y para las libertades de las personas. Por eso, hoy día necesitamos más que nunca concretar un pacto social, acuerdos que pongan los pilares de un estado de bienestar que se traduzca en avances concretos para la calidad de vida de la mayoría de nuestros habitantes y que signifique aprovechar las oportunidades de desarrollo que, decíamos antes, están servidas para nuestro país. En esto, no tengo ninguna duda, el empresariado tiene un tremendo rol y una responsabilidad que es ineludible, y la colaboración público-privada para ello es fundamental. Sabemos, compatriotas, hacia dónde nos queremos dirigir y no vamos a cesar en nuestros esfuerzos en encontrar el mejor camino y transitar ese camino para llegar a buen puerto. Como gobierno y como presidente he apuesto y seguiré apostando por un diálogo honesto, sin prejuicios, sin exclusiones, como una herramienta para que Chile avance en el corto plazo con una fuerte agenda de seguridad, una agenda de reforma tributaria, una reforma de pensiones y, lo tomo Ricardo y estamos trabajando firmemente en ello, una reforma importante al sistema de salud. Los avances que Chile necesita son posibles si salimos de nuestras trincheras y logramos acuerdos que pongan en el centro lo mejor para el país. Quedó demostrado con la nueva ley de 40 horas, en donde además el diálogo no es solamente bipartito, es un diálogo tripartito. Es un diálogo en donde están empleadores, trabajadores y autoridades juntas, y también la sociedad civil. Por eso creo que vale la pena volver por un segundo, aunque me extiendo unos minutos, al meollo de la discusión tributaria. Hace poco más de 33 años, el presidente Elwin presentaba su reforma tributaria como, y lo cito, un acto soberano de solidaridad propio de las naciones que valoran la estabilidad, la paz social y la incorporación activa de los marginados a los beneficios del crecimiento. Al mismo tiempo, se le respondía por parte de otras actorías
que se estaba hipotecando el futuro del país. Poco más, un par de años después, crecíamos a tasas del 6%. Y como sé que la reforma tributaria es un tema de especial interés para esta audiencia, y en línea con la invitación del lema de este encuentro, la conexión en la divergencia, quiero destacar algo que ha estado presente en los discursos de Karen y Ricardo sobre la necesidad de cerrar un nuevo pacto fiscal para poder financiar derechos tan básicos como pensiones dignas, una salud oportuna y de calidad, y también reconocer a quienes trabajan sin ser remuneradas por ello en labores de cuidado, que son principalmente en nuestro país mujeres. Karen nos plantea la necesidad de un pacto tributario de largo plazo que promueva el ahorro, la inversión y el crecimiento, y que genere los recursos públicos necesarios para atender las demandas sociales. Ricardo nos dice y nos recuerda que miles de familias aún no reciben los beneficios del progreso y merecen poder acceder a una salud y educación de calidad, a una vivienda digna, a una mejor pensión. Lo tomamos y me alegro que hayamos superado el debate respecto de la oportunidad o no de una reforma tributaria. El año pasado había dudas, hoy no las tenemos. Este es el momento, nos corresponde, por lo tanto, en la política, ponernos de acuerdo. Estamos disponibles, con las manos abiertas para aquello. Qué buena esa conversación que se está dando ahí, de hecho, en la primera fila. Me alegro. Ojalá vaya en esa dirección. Ahora, tenemos claro que el pacto fiscal es más que el aumento de la carga tributaria, y en esto concuerdo en que el desafío de disminuir la informalidad, que es un suplicio en América Latina y que en Chile ha llegado a tasas también muy altas, y seguramente hay mucho de lo informal que todavía no somos capaces de ver. Por lo tanto, también este pacto debe ser certidumbre en el sentido amplio de la palabra, reglas claras y reglas estables. Chile se caracteriza en el mundo por esa virtud que, no les quepa duda, como gobierno tenemos la convicción de mantener. En esto tenemos que hacer más eficiente también el gasto público. Saliendo de acá tenemos una reunión con Ricardo, de hecho, que se los voy a robar un ratito, pero vamos a estar con Ricardo y con el Consejo de Modernización del Estado, en donde vamos a hablar justamente también sobre esto, sobre cómo hacemos más eficiente el gasto público. Estrategias para promover la inversión, como ha hecho Invest Chile, un tremendo trabajo el que ha hecho Invest Chile, lo que ha hecho Corfo también, generar nuevos empleos y ordenar la travesía que significa conseguir los permisos para invertir en Chile y poder planificar un proyecto. Por eso, en el marco de la agenda de productividad durante el segundo semestre de 2023, que está a cargo de los ministros Grau y Marcel, vamos a ingresar una reforma integral al sistema de tramitación de los permisos sectoriales, porque estamos comprometidos en construir un Estado más ágil y más moderno que entregue certezas para la inversión. Ahora, sabemos entonces, y estamos de acuerdo, que pacto fiscal no es solo aumento de la carga tributaria, pero es una realidad, y en esto insisto, que si no repartimos de mejor manera la riqueza, no vamos a lograr saldar las deudas pendientes que tenemos como país con nuestra ciudadanía. Para que Chile avance, todos tendremos que ceder en algo. Porque si nos quedamos como estamos ahora, cada uno en su posición, en que se podrá sentir tranquilo frente al espejo, pero mal ante la sociedad, con los problemas sociales, económicos y de seguridad que viven millones de personas, no vamos a progresar como país. Ricardo, por ejemplo, nos contaba qué partes no les gusta de la reforma tributaria. Escuchamos, pero yo le pregunto qué partes sí les gustan. ¿Qué partes sí les gustan? Para que podamos empujarla con también más fuerza. ¿Y en qué parte estamos cediendo cada uno? Ustedes nos mencionaban, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Escuchamos. Yo les pregunto, por ejemplo, respecto a la necesidad de que
en particular las personas con mayores ingresos contribuyan más al desarrollo de toda la nación. ¿Podemos llegar a un acuerdo, encontrarnos en la mitad? Yo tengo la convicción de que sí, y por eso vamos a insistir, y el ministro Marcel está liderando estos diálogos para poder retomar la reforma tributaria que necesitamos. Me voy a referir sucintamente, pero es ineludible, al tema de seguridad. Porque comparto con el presidente de la CPC que Carabineros y nuestras policías en general, no olvidemos a la PDI, necesitan más recursos para poder enfrentar las nuevas formas delictuales. Necesitamos una policía con mayor dotación, con mejor equipamiento, con mejor preparación y un Estado con más tecnología. Esto no solamente las policías, aduanas, tenemos que reconvertir aduanas, tremendamente importante. La Directemar, algunas superintendencias, tenemos mucho que evolucionar en esta materia. Pero en esa dirección es que luego de 4 años, en donde no hubo aumento presupuestario para Carabineros, nosotros lo incrementamos en un 4,4%. Además, anunciamos hace pocas semanas la inyección de $1.500 millones adicionales para una agenda integral en seguridad, que fortalezca, por cierto, nuestras policías, pero que actúe también en lugares en donde no se habla tanto, puede no ser tan popular en estos días, pero es tremendamente importante. La inversión en prevención, en la recuperación de espacios públicos, en el deporte, en la cultura. Ambas sumas representan un aumento de un 40% en el presupuesto público para la materia de seguridad, que está liderado por el Ministerio del Interior y sus 3 subsecretarías. Desarrollo, la Subsecretaría del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y además muchos otros ministerios que tienen que colaborar. Déjenme ponerles un ejemplo en esto. Hay quienes nos dicen que la solución al crimen en Santiago sería decretar estado de excepción en la región metropolitana. Yo les digo que eso es una mala idea, porque lo que tenemos que hacer es ocupar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras casas. Tenemos que recuperarlos, aumentar y garantizar las libertades de la gran mayoría de los ciudadanos que son honestos y trabajadores, no restringirlas. Y para eso se requiere fortalecer con decisión a las policías, sabiendo también cuáles son los límites al legítimo y exclusivo uso de la fuerza por parte del Estado, pero también recuperar el espacio público. Ahí pienso, por ejemplo, el Ministerio de Transporte tiene que ser capaz de asegurar recorridos en las noches, para que las noches no sean sinónimo de inseguridad. El Ministerio de Cultura tiene que poder activar en diferentes espacios a las industrias culturales, al arte que llena los barrios de nuestro país. Veo a la alcaldesa de La Pintana, que siempre, la vi por ahí, no sé, ahí está, que siempre nos deleita con iniciativas de esas características. Entonces, podemos hacerlo de manera distinta y no nos enfrentemos, no nos quedemos pegados solamente en el enfrentamiento por la herramienta. Busquemos resultados, escuchemos la evidencia. Cuando llegamos al gobierno, Carabineros tenía, por diferentes motivos, un 40% de vehículos detenidos por falta de repuesto, una sostenida baja en sus postulaciones, procedimientos que no lograban reunir pruebas eficaces. Conocimos el caso Huracán, lo que volvía estéril el esfuerzo contra los delincuentes, protocolos que en algunas ocasiones derivaron en abusos a los derechos humanos y con una caída dramática en ese momento en su legitimidad como resultado de problemas de control financiero y operacional. Y si bien hoy es nuestra responsabilidad como gobierno, y en esto no le vamos a hacer el quite, la crisis de la policía venía de antes. Y no fue la crisis de la policía el resultado solo de excesos discursivos, ni menos de que hayamos alzado la voz
frente a las vulneraciones a los derechos humanos que se produjeron en el contexto del estallido social, de lo cual no podría arrepentirme jamás. En esto es importante, estimados y estimadas compatriotas, que seamos serios. Todos tenemos que mejorar y todos podemos hacer autocrítica. Pero hoy día el futuro es común y el Estado de Chile viene siendo desbordado hace años por el flagelo de la inseguridad, la delincuencia, el narco y el crimen organizado. Estaba revisando un informe que el año 2001, en el gobierno del presidente Lagos, se realizó por parte de un grupo de expertos que fue convocado por el entonces presidente para ver cómo enfrentábamos justamente el narco que en ese momento estaba avanzando. Y el retroceso del Estado en esta materia tenemos que abordarlo con urgencia extrema. Si no somos capaces como Estado de poner orden y paz, el Estado está contribuyendo a la violación de los derechos humanos de su población, poniendo en riesgo la inversión y poniendo en riesgo el crecimiento. En fin, si no somos capaces de garantizar seguridad, estamos horadando el bienestar de nuestra propia población y por eso lo asumimos como prioridad. Las familias de carabineros necesitamos hechos y no palabras. Me escribió de manera desgarradora la viuda del carabinero Alex Salazar. Y quiero decirle a ella, a toda la institución y a todo Chile, que en eso estamos, en hechos y no palabras. Como se ha confirmado en las últimas semanas, cuando se trata del combate a la delincuencia y el respaldo a quienes lo enfrentan, en el Estado chileno no hay fisuras. El crimen y la delincuencia tienen que saber que su principal adversario es un Chile unido, no políticos peleando entre sí o lanzándose epítetos entre sí. Nuestra unidad, estimados compatriotas, es el arma más poderosa que tenemos frente al crimen. Por eso siempre tratan de dividirnos, de corromper nuestras instituciones, de sembrar la desconfianza. Si rechazamos sus provocaciones y actuamos en conjuntos, sus días están contados. Y en esto hemos tomado el toro por las astas con la colaboración estrecha de Carabineros, la PDI y otras instituciones vinculadas a la materia de seguridad, por ejemplo, en el control de las fronteras, las Fuerzas Armadas. Hemos aprobado leyes que dan más protección a las fuerzas del orden y tenemos una intensa agenda legislativa en esta materia, con 27 proyectos priorizados que esperamos en diferentes plazos, que esperamos poder concordar en su contenido con la oposición y no entrar en una guerra de trinchera. No tiene sentido. La delincuencia se disemina allí donde las defensas están bajas, donde cunde la descalificación de las élites políticas y la división, donde cada uno saca cuentas propias en lugar de comprometerse en soluciones que ciertamente no van a tener resultados inmediatos, porque también debo decirles, esta es una batalla larga. La vamos a ganar, pero es una batalla larga en la que tenemos que trabajar con unidad. Y la división es el combustible de la inseguridad. Sepamos que la unidad es su antídoto. Por esto les pido, desde el fondo del alma y con mucha convicción, la colaboración de todos en esta materia, de todos los sectores políticos y del sector público con el sector privado. Para terminar, hoy, estimados, estamos aquí en Concordia Discourse, que reza el lema de este encuentro. Significa conexión en la divergencia, la posibilidad de crear un todo más armónico a partir de dos cosas que son opuestas o que parecen opuestas. Es lo que yo espero, porque no lo son, parecen a veces. Es lo que yo espero de la relación entre el gobierno y la empresa, en toda su variedad. Hoy tenemos la responsabilidad de delinear juntos un camino que lleve a Chile al desarrollo, donde los niños y niñas de nuestra patria, de la Calama golpeada, del Lonquimay olvidado,
del Putre Lejano, de Puerto Williams Recóndito, de las comunas estigmatizadas, puedan todos alcanzar el máximo de sus potencialidades en una sociedad que provee los mínimos necesarios, que da un colchón común, que protege el medio ambiente, que cuida la democracia y la fortalece y se preocupa activamente por construir un futuro mejor. Para hacerlo, necesitamos que Chile vuelva a crecer. Para crecer necesitamos volver a creer y necesitamos generar más empleos, distribuir de manera más justa la riqueza, de modo que el pueblo chileno pueda vivir dignamente y evitar un nuevo quiebre social. En síntesis, lo que estamos diciendo es certezas por certezas. El sector privado demanda certidumbres para invertir, el pueblo demanda certidumbres para vivir. Podemos encontrar perfectamente, con la voluntad que aquí ha sido expresada, un camino conjunto para lograr ese compromiso. Trabajemos juntos en este camino, porque lo que hagamos o dejemos de hacer hoy va a ser determinante no solamente para 5 o 10 años, sino seguramente para los próximos 50 o 100. Los invito a que todos, y me hago cargo, partiendo por uno mismo, partiendo por casa, por el gobierno, estemos a la altura de este tremendo desafío. Muchísimas gracias. ICARE agradece la participación del presidente de la República, señor Gabriel Boric, en la sesión inaugural de ENADE, y por motivos de agenda el mandatario se va a retirar a continuación de este evento, pero les pedimos encarecidamente que se mantengan en sus asientos hasta que el presidente haya abandonado el salón. Después de un intermedio se dará comienzo a la siguiente sesión, los grandes desafíos de la economía. Les vamos a agradecer volver al salón al primer llamado para no atrasar el inicio de la sesión, y un aviso: quienes no se han inscrito, que se acerquen a la entrada para que puedan recibir la acreditación. Muchas gracias.